Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un vídeo que honestamente nos tiene a todos súper emocionados. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las estrellas más queridas de la actualidad, alguien que ha conquistado corazones no solo en la pantalla, sino también por su carisma innegable. Sí, estamos hablando de Can Yaman. Y es que prepárense porque hoy vamos a revelar su pasión secreta. Sí, esa que quizás no conocían, esa que lo mueve y lo inspira más allá de los focos y los guiones. ¿Listos para descubrir qué es lo que realmente enciende la llama de Can Yaman? Si les gusta este tipo de contenido que nos acerca un poco más a nuestras celebridades favoritas, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles lo mejor. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que se ha expandido a nivel internacional gracias a su talento y, seamos sinceros, a su deslumbrante presencia. Lo conocemos por sus papeles como galán en producciones como Erkenci o Dolunay, donde nos ha robado el aliento con su interpretación y esa sonrisa que desarma. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de actor exitoso? ¿Qué es lo que lo impulsa cuando las cámaras se apagan? Pues bien, en este vídeo vamos a desvelar esa faceta que muchos desconocían, esa que define una parte importante de quién es Can Yaman. Porque detrás de cada gran artista hay intereses profundos, pasiones que alimentan su alma y su creatividad. Y hoy vamos a poner bajo la lupa una de esas pasiones que Can Yaman ha mantenido relativamente en privado, pero que tras un poco de investigación y algunas pistas, hemos logrado desentrañar. Y es que a menudo tendemos a asociar a los actores únicamente con su trabajo en la actuación. Pensamos en los personajes que interpretan, en los dramas y las comedias románticas que protagonizan. Pero la vida de una persona, especialmente la de una figura pública, es mucho más compleja y rica. Can Yaman no es la excepción. Él ha compartido en diversas ocasiones su dedicación al gimnasio, su disciplina física, algo que es evidente en su figura. Pero hay algo más, algo que va más allá del cuidado del cuerpo y que toca el espíritu. Algo que, según lo que hemos podido recopilar, es una parte fundamental de su rutina y de su bienestar emocional. La revelación de esta pasión secreta nos lleva a un terreno que quizás algunos ya intuían, pero que ahora vamos a confirmar y detallar. Se trata de algo que requiere paciencia, dedicación y una conexión profunda con la naturaleza. Algo que muchos encuentran terapéutico, relajante y a la vez desafiante. Y antes de que se hagan 1500 ideas, les digo que no es algo tan extravagante como bucear en aguas abisales o escalar el Everest, aunque podría tener elementos de ambas en cuanto a la concentración y la disciplina. Se trata, ni más ni menos, de la apicultura. Sí, han oído bien. Can Yaman, el ídolo turco, es un apasionado de las abejas. Esta información, aunque pueda sorprender a algunos, tiene mucho sentido cuando pensamos en la personalidad de Can Yaman. Él ha hablado sobre la importancia de la calma, de encontrar momentos de paz en medio de su ajetreada vida. Y la apicultura, señoras y señores, ofrece precisamente eso. Es una actividad que te obliga a estar presente, a observar, a ser metódico. Implica un respeto por la naturaleza, por estos pequeños pero vitales insectos que desempeñan un papel crucial en nuestro ecosistema. Can Yaman ha demostrado en varias ocasiones un interés por el medio ambiente y la sostenibilidad, y su conexión con las abejas encaja perfectamente con esta faceta. Pero ¿cómo descubrió Can Yaman esta pasión? Según algunas entrevistas y publicaciones en redes sociales, su interés por las abejas surgió hace un tiempo, motivado por el deseo de tener una conexión más directa con la naturaleza y de obtener productos naturales de alta calidad. Se dice que adquirió colmenas y aprendió los secretos de este arte ancestral. La apicultura no es solo recoger miel, es un compromiso con la vida de las abejas, un entendimiento de sus ciclos, de sus necesidades. Requiere un conocimiento profundo de la flora local, de las distintas flores de las que recolectan polen y néctar, lo que a su vez lo conecta con el paisaje y las estaciones. Imaginemos a Can Yaman, lejos del bullicio de los sets de rodaje, vestido con su traje de apicultor, rodeado de la calma del campo. Se dedica a inspeccionar las colmenas, a asegurarse de que las abejas estén sanas, a recolectar la miel de forma responsable. Esta imagen nos ofrece una perspectiva completamente diferente del actor que estamos acostumbrados a ver. Es un hombre en su faceta más terrenal, más conectada con los ritmos de la vida. Esta actividad le permite desconectar del estrés de su profesión, recargar energías y encontrar un equilibrio muy necesario.
Además de la miel, la apicultura también le permite obtener otros productos beneficiosos como la cera de abeja o el propóleo, que son utilizados en cosmética y medicina natural. Esto demuestra un interés por los beneficios holísticos que la naturaleza puede ofrecer. Y no olvidemos el aspecto educativo de todo esto. Al dedicarse a la apicultura, Kanyaman no solo se beneficia a sí mismo, sino que también contribuye a la salud de las poblaciones de abejas, que están lamentablemente en declive en muchas partes del mundo. Su compromiso podría servir de inspiración para otros, fomentando una mayor conciencia sobre la importancia de estos polinizadores. Pero, ¿qué significa esto para sus fans? Para muchos, conocer esta pasión secreta de Kanyaman solo aumenta la admiración que sienten por él. Demuestra que es una persona multifacética, con intereses que van más allá de lo superficial. Revela una personalidad reflexiva y con un profundo aprecio por la vida en su forma más elemental. Es un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes tienen sus propios refugios, sus actividades que los nutren y los hacen crecer como individuos. Piensen en la paciencia que se requiere para trabajar con abejas. Requiere calma, movimientos lentos y deliberados, y una comprensión de su comportamiento. Esto contrasta fuertemente con la energía y la intensidad que a menudo vemos en sus personajes en pantalla. Es como si esta pasión fuera su forma de meditación activa, un ancla que lo mantiene conectado a la tierra y a sí mismo. La apicultura también se asocia con la producción de miel de alta calidad. Imaginen a Kanyaman probando la miel recién extraída de sus propias colmenas, disfrutando del sabor único que varía según las flores de la temporada y la región. Es una conexión directa con el fruto de su esfuerzo y la generosidad de la naturaleza. Esta conexión con los alimentos que consume, producidos de forma natural y sostenible, habla mucho de sus valores y su estilo de vida. Hemos visto en sus redes sociales algunas imágenes que en retrospectiva, ahora cobran un nuevo significado. Pequeños detalles quizás hasta entonces pasados por alto, pero que ahora nos dan pistas de esta conexión tan especial. Kanyaman ha mostrado su amor por la naturaleza en general, por los espacios verdes, por el aire libre. La apicultura es una extensión natural de este amor. Es interesante pensar en cómo esta pasión podría influir en su trabajo. Tal vez la paciencia y la observación que practica como apicultor se reflejan en su enfoque de la actuación, permitiéndole interpretar personajes con mayor profundidad y sutileza. O quizás la tranquilidad que encuentra en el campo le da la energía y la claridad mental necesarias para afrontar los desafíos de su exigente carrera. En un mundo donde las celebridades a menudo son vistas como figuras inalcanzables, revelar una pasión tan terrenal y conectada con la naturaleza como la apicultura humaniza a Kanyaman de una manera muy especial. Nos muestra que al igual que nosotros, busca actividades que lo nutran, que le aporten paz y satisfacción. Es un recordatorio de que todos tenemos diferentes facetas, y que la curiosidad por descubrir el mundo que nos rodea, ya sea a través de la actuación o del cuidado de las abejas, es lo que nos hace humanos. Esta revelación no solo añade una capa fascinante a la biografía de Kanyaman, sino que también abre un diálogo interesante sobre la importancia de las abejas y la apicultura en nuestro mundo. Quizás su ejemplo motive a más personas a interesarse por esta práctica, a aprender más sobre estos increíbles insectos y a tomar medidas para protegerlos. Así que para resumir un poco todo lo que hemos desglosado hoy, hemos descubierto la pasión secreta de Kanyaman, la apicultura. Hemos explorado cómo esta actividad no solo le brinda un escape y un sentido de paz, sino que también lo conecta profundamente con la naturaleza, promoviendo la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Hemos visto cómo esta faceta de su vida, aunque discreta, revela una personalidad multifacética, reflexiva y con un gran aprecio por los ritmos de la vida. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes, desentrañar este misterio y acercarnos un poco más a la figura de Kanyaman. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta pasión secreta? ¿Tienen alguna otra curiosidad sobre Kanyaman que les gustaría que investigáramos? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber su opinión. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo más sobre sus artistas favoritos, no olviden darle asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, asterisco suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.